que el colesterol lo ando alto, los triglicéridos altos, ¿verdad? Me manda a dieta. Y pues cada mes ahí me está regañando porque no me cuesta bajar y que me cuesta dejar de comer. A veces, ¿verdad? Algunos, gracias al Señor, porque el año pasado logré bajar, ¿verdad? Pero en diciembre subí. Y ahorita, ¿verdad? En este año me ha costado bajar. Pero hoy, pues vamos a hablar sobre el ayuno en el reino de Dios. En el ámbito, ¿verdad? Material, se puede decir, o en la vida corporal, en nuestra vida, hay personas que utilizan el método, ¿verdad? O práctica del ayuno para mejorar la salud corporal. El ayuno puede sanar las enfermedades mortales y ayudarte a perder peso. El ayuno no es algo nuevo, es más antiguo que la civilización misma. Los humanos no comían 3 veces por la práctica del ayuno, comían 2 veces, ¿verdad? Y ahí se iban cuidando poco a poco. Los periodos de ayuno formaban parte de la evolución humana y nuestro cuerpo se adoptaron para prosperar durante estas ventanas del ayuno. Si una persona nunca ayuna, la obesidad se dispara, la diabetes se convierte en una epidemia, las células cancerosas se multiplican sin control y muchas otras enfermedades se vienen en nuestro cuerpo. El ayuno funciona así en nuestro cuerpo, hermanos. Simplemente no comas por un periodo de tiempo, permitiendo que el cuerpo descanse y se repare. Esto reduce la insulina que afecta el metabolismo de la grasa. La ciencia muestra 5 grandes beneficios del ayuno físico: no comer nada o dieta rigurosa. Uno de esos beneficios es la autofagia, es cuando tu cuerpo comienza a limpiar células dañadas y se enfoca a reparar nuevas células. También uno de los beneficios, ¿verdad?, en no comer y tener un ayuno en nuestro cuerpo es la optimización hormonal. Impacta el crecimiento de insulina y otras hormonas clave que influyen en el metabolismo y los niveles de energía. También hablamos de los beneficios de mejorar la salud intestinal, pérdida de grasa, control de azúcar. Estos son los beneficios en sí, ¿verdad?, que nos trae cuando nosotros ayunamos con el propósito de mantenernos sanos, llenos de salud en la vida material, en la vida corporal. Y también, hermanos, es muy importante mantenernos sanos espiritualmente. Hoy vamos a estudiar ese tema, ¿verdad?, que es interesante, el ayuno en el reino. Y nuestro Señor Jesucristo mencionó algo sobre el ayuno, y en San Mateo capítulo 6, versículo 16 hasta el número 18, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo algo muy interesante. Cuando ayunes, dice, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. La palabra ayuno, amados hermanos, en hebreo significa cerrar la boca. En griego, el sustantivo nesteía significa ayuno y se describe la abstinencia voluntaria o forzada de alimento. Es la abstención completa o parcial de comida o bebida. Es una disciplina espiritual. Se hace con el propósito de estar más cerca de Dios y adorarlo.
Cuando ayunéis, dice el Señor Jesucristo, no seáis austeros. En otras palabras, no seas duro o severo, como los hipócritas, porque ellos demudan o alteran o se disfrazan de manera repentina su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Los israelitas, hermanos, tenían la costumbre de ayunar con frecuencia, y uno de los días más sagrados para los judíos era el Yom Kippur, ¿verdad? El Yom Kippur era el día de expiación, un día donde ellos afligían su alma y su rostro, ¿verdad? Porque era conocido como el día del perdón y del arrepentimiento. Era considerado el día más santo y más solemne del año. Su tema central era la expiación y la reconciliación. Para ellos era prohibido comer, beber, bañarse y tener relaciones conyugales, y no utilizaban perfume ni ninguna loción. Este ayuno comenzaba en el amanecer y terminaba al atardecer del día siguiente. Amados hermanos, estos eran en la época de Jesús, cuando Jesús dice: no seas austero como los hipócritas. Y esto lo hacían para tener alabanza de los hombres. ¿De dónde viene la práctica del ayuno? ¿Quién les dijo a ellos que dejaran de comer? En la época de los israelitas, amados hermanos, en la época que los israelitas estaban cautivos en pueblos paganos, aprendieron muchas prácticas y muchas costumbres de los pueblos paganos, y una de ellas fue el ayuno. Los gentiles ayunaban para recibir cosas de sus dioses, y los israelitas se pusieron a hacer lo mismo con nuestro Dios, ¿verdad? A ayunar, a hacer la práctica del ayuno. Entonces fue durante un tiempo de apostasía, cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios, ellos adoptaron la costumbre del ayuno, ya que estaban viviendo a los alrededores de los pueblos paganos. Amados hermanos, así fue como empezó el ayuno entre el pueblo de Israel. No fue instituida por Dios, por lo tanto es fácil de ver que el origen del ayuno es el hombre. El origen del ayuno es el hombre y no Dios. Fue una costumbre que Israel adoptó de los gentiles a su alrededor. Pasaron varios años de que Dios no dijera nada. Dios por fin les dijo: ya basta. Y les dio a los judíos ciertas instrucciones acerca de cómo ayunar de una manera correcta. En otras palabras, los israelitas, después de tanto tiempo, seguían insistiendo con el ayuno frecuente. Dios lo adoptó. Dios lo escogió. En Isaías 58, 6 y 7, ¿verdad? Dice que Dios escogió el ayuno por tanta práctica que hacían los israelitas. En Isaías 58, versículos 6 y 7 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este pasaje, hermano, revela que el ayuno verdadero implica una acción de compasión y de justicia cuando nos abstenemos de las distracciones cotidianas, no solo a través de abstenencia de comida, sino también mediante la abstención o la renuncia a las distracciones materiales. Sería bueno, amados hermanos, y muy edificante, que hagamos ayuno de redes sociales, ayuno, ¿verdad?, de televisión. A veces nosotros dejamos de hacer algo bueno por ver: hoy es mi programa favorito, mi telenovela que a mí me gusta.
O mi deporte, un ayuno de deporte. ¿Cuántas personas hoy, jóvenes, adultos, verdad? Hoy quiero ir a ver el partido de fútbol y por eso no voy a la iglesia, voy a abstener. Es momento de abstenerse y hacer ayuno de redes sociales. A veces las redes sociales, por estar revisando Facebook, ¿verdad? Dejamos de hacer algo bueno. Y es momento de hacer ayuno de redes sociales, ayuno de televisión, ayuno de programas favoritos, un ayuno de cualquier pasatiempo que no nos edifique. Y así abrir espacio para atender las necesidades de los demás. Hacerlo no solo buscamos la guía y la fortaleza de Dios de manera personal, sino que también nos convertimos en instrumentos del Señor. Además, es importante saber que el ayuno debe ir acompañado con oración. En Éxodo 34, 28 leemos que Moisés no comió ni bebió durante 40 días que estaba sobre el monte de Dios para recibir la ley para Israel. También podemos notar que el Señor Jesús comenzó su servicio en la tierra ayunando durante 40 días y 40 noches. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 2. Como pueblo, Israel ayunó por primera vez durante el combate fratricida contra la tribu de Benjamín. Y así en numerosos pasajes vemos que si hombres piadosos, hombres temerosos ayunaban, eran para orar insistentemente, ¿verdad? Con vehemencia a nuestro Señor. Y esto lo miramos en varios textos, en Nehemías 1:4, Daniel 9:3, y esto lo hacían para humillarse en la aflicción y en el arrepentimiento, ¿verdad? En el Yom Kippur. Después de la cautividad de Babilonia, fueron instituidos varios periodos de ayuno al año, en memoria de la transportación de Judá. En el Salmo 35, versículo 13, amados hermanos, muestra con toda claridad el significado del ayuno. Pero dice así, Salmo 35, 13, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, ¿verdad? Y afligí con ayuno mi alma. El ayuno que Dios apreciaba consistía pues en la manifestación pública de una profunda humillación interior. Por consiguiente, aunque no sea una cosa expresamente demandada, los judíos han interpretado en todo tiempo las palabras de Levítico 16, 29, donde dice, afligiréis vuestra alma, como un mandamiento de Dios de ayunar durante el gran día de las propiciaciones. Sin embargo, el profeta Isaías ya entonces debió denunciar públicamente el abandono del ayuno que los judíos adoptaron de los gentiles y hacer volver al pueblo a un ayuno según Dios y a un verdadero arrepentimiento. Los israelitas ayunaban, pero practicaban al mismo tiempo, amados hermanos, los peores pecados. Dios odiaba esos actos hipócritas de comportamiento. Por eso dice el Señor, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Os digo que ya tienen su recompensa. Ahora miramos el ayuno en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice, pero tú, dice el Señor, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Jesús traía algo nuevo, el perdón de pecado y la vida eterna a través de la gracia. El ayuno y todo lo que se hacía bajo la obligación por la ley pasó a ser hecho por amor y por agradecimiento al Padre, mostrando nuestro anhelo, disfrutando su presencia y su cercanía en el Nuevo Testamento. Encontramos la costumbre del ayuno entre los judíos. Ana, la profetisa, servía a Dios de día y de noche con ayunos y oraciones.
Esto lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 37, que esta mujer dice que hacía ayuno día y noche con oraciones. Contrariamente a los discípulos del Señor, los de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban con frecuencia. Por eso en una ocasión, ¿verdad?, los discípulos de Juan el Bautista le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Verdad? En Mateo 9:14. Y en la parábola de Lucas 18, 11 y 12, el Señor Jesús imputa a los fariseos, satisfecho de sí mismo, la palabra siguiente. Cuando miramos a aquel fariseo diciendo: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como a este publicano. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aquí el Señor Jesús resalta de estos versículos que el ayuno era un ejercicio religioso, ¿verdad?, en boga. Quiere decir en buena aceptación. Tal como ocurre hoy en día en ciertas denominaciones, en algunas iglesias cristianas que establecen un ayuno como mandamiento, ¿verdad? Vamos todos a ayunar. Lucas 5, 33 y 35, ¿verdad?, dice así: los discípulos de Juan le preguntaban a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Y Jesús responde: ¿acaso puede los que están de boda hacer duelo entre tanto que está con ellos el esposo? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces aquellos días ayunarán. Es interesante ver que Jesús, amados hermanos, ayunó 40 días y 40 noches, pero no le exigía a sus discípulos ayunar. Mire qué interesante. Esto es lo que hacían, ¿verdad? Esto lo hacían los fariseos, esto lo hacían los discípulos de Juan, ¿verdad?, el Bautista. Y Jesús explica: mientras él estaba vivo, no era el momento de ayunar, ¿verdad?, y estar de luto. Ese momento llegaría y entonces los discípulos de Jesús ayunarían. Algunos han interpretado este texto como un mandamiento para que los cristianos ayunen. En realidad Jesús, amados hermanos, simplemente está anunciando lo que sucedería cuando muriera. Mientras estuviese con sus discípulos en la tierra, no tendrían sentido que ayunaran. Sin embargo, a su muerte, entonces se lamentarían y ayunarían. No obstante, hermanos, después de su resurrección, y especial, ¿verdad?, su resurrección, tras el maravilloso derramamiento del Espíritu Santo, ya no tendrían causa para ayunar en lamento. No hay duda de que los cristianos no estaban obligados a ayunar en el aniversario de la muerte del Señor, como un primer día de la semana. Si bien los cristianos primitivos no practicaron el ayuno como requisito religioso, sí ayunaban en ocasiones especiales. Sí ayunaban en ocasiones especiales. Tenemos, ¿verdad?, a Bernabé y a Pablo como ejemplo, cuando se apartó para la obra misionera. Se ofrecieron oraciones, dice, con ayuno cuando se nombraron ancianos en una nueva congregación, en Hechos 13, 2, 3 y Hechos 14, 23. Por consiguiente, hermanos, los cristianos no están bajo el mandato de ayunar, pero tampoco se les prohíbe hacerlo. En Romanos 14, versículos 5 y 6 dice el apóstol Pablo: una hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Si bien no hay un mandamiento que ordene a los cristianos el ayuno, habiendo desarrollado nuestra conciencia
y las distintas necesidades que se puede presentar en nuestra vida, hermanos, recomendamos a los hermanos, a la iglesia, que puedan ofrecer ayuno al Señor conforme a las necesidades de cada uno, pero que no sea un parlante o una antorcha anunciando como trompeta lo que está haciendo. Si lo hace para Dios y de Él esperará su recompensa. Amén, hermano. Cuando ayunéis, dice el Señor, no seáis austeros, no seáis como los hipócritas. Jesús deja que esto brote de un ejercicio personal. No obstante, llama la atención, al igual que hizo como en la enseñanza de la limosna y de la oración, que no seamos como los hipócritas, que ellos ponen parlante para que sean vistos por los hombres, para aparentar ser piadoso dentro de lo posible. El hipócrita pone cara de tristeza, pone cara de triste de tal manera que la gente tome con seriedad su piedad, pero como ya lo hemos constatado en los versículos 2 y 5, ¿verdad? Nuestro Dios y Padre no podrá ni querrá, ¿verdad?, recompensarnos si buscamos la aprobación de los demás, de los hombres que nos rodean. Y sobre todo si se trata de una piedad de apariencia sin realidad interior, ¿verdad? Eso se llama hipocresía. El verdadero manantial de una vida de fe se encuentra en la íntima relación con nuestro Dios y Padre. No podemos servir públicamente al Señor si de antemano y en secreto no hemos doblado nuestra rodilla ante su presencia. Por eso el Señor, ¿verdad?, condena con toda severidad esa inclinación de querer impresionar a nuestros hermanos y hermanas o a nuestro prójimo en general por un comportamiento aparente, carente de piedad, que corresponde de nuestra alma y nuestro corazón. Dios dijo, ¿verdad?, a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre lo que está delante de sus ojos, eso mira, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel 16:7. En cuanto a esto, el Señor Jesús dice, ¿verdad?, en Mateo 6, 17 y 18, que es el texto base: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Señor no precisa cuándo ni cómo el Padre recompensará. Sin embargo, sabemos que Dios es galardonador de lo que le buscan. Amén, hermano, en Hebreos 11:6. El propósito del ayuno en el reino. En la Biblia encontramos, amados hermanos, la práctica del ayuno en diversas circunstancias, todas ellas para favorecer la vida espiritual del que la practica, de cada uno que la practicamos. Por eso el ayuno debe ser considerado un poder al acercarse a nuestro Dios. En particular, cuando ya acompañado de la oración, el ayuno se hace poderoso, porque es un sacrificio que le ofrecemos a Dios. Y a continuación quiero presentarle algunos propósitos del ayuno. Pues ayunar sin propósito es simplemente no comer, ¿verdad? Como decir bajar de peso. Es un propósito como para su salud. Pero el ayuno que debemos de tener, tiene que tener un propósito, amados hermanos. Sabemos de que Dios no nos manda a ayunar, pero tampoco lo prohíbe. Pero es una práctica que nos va a ayudar y trae propósitos buenos, ¿verdad? Nos trae resultados poderosos. Y uno de los primeros resultados, amados hermanos, es servirnos de fortaleza en los momentos de crisis y pérdida. Me acuerdo, pues hace tiempo atrás, llegaba una familia, ¿verdad? Parece que esa familia tenía muchos problemas. Yo tenía como 15 años, 16 años, y de repente llegó un miembro de esta familia donde los hermanos servidores: hermano, está pasando algo, ¿verdad?,
se puede decir sobrenatural. Y pues pareciera de Ripley, ¿verdad? Que habían caras que se presentaban en las paredes. Yo escuchando, pues estaba jovencito, ¿verdad? Estaba empezando a ser servidor de la iglesia. Cuando de repente yo escuché eso y yo decía, ¿será verdad? De que aparecen caras en la pared. Y entonces el evangelista decía, vamos a ir un grupo, ¿verdad? Y vamos a ayunar y orar, ofrecerle sacrificio al Señor, y vamos a ir a la casa del hermano y hermana, ¿verdad? Porque está pasando esto y esto. Y me contaba un hermano, que el hermano decía, bueno, y me contaba la experiencia. Y dice que si se pusieron alrededor de la casa, una casa grande, y comenzaron a agarrarse de las manos unos a otros y comenzaron a orar intensamente. Y en el momento que dice oraban, comenzaban a sacudir las sillas y se escuchaban voces. Y yo decía, ¿será verdad, verdad o no? Pero lo están diciendo hermanos serios. Entonces, digo, suceden sus cosas. Y Jesucristo dijo, ¿verdad? Estos géneros no salen sin ayuno y oración. Y dice que un hermano evangelista decía, concentrémonos porque el Satanás nos quiere desconcentrar. Satanás no quiere que en esta casa more la paz. Amados hermanos, una de las cosas de los beneficios es servirnos de fortaleza en los momentos de crisis y pérdida. Jesucristo dijo que no podemos hacer que los que están de boda ayunen mientras el esposo está con ellos. Pero vendrán días, vendrán tiempos de crisis. Cuando el esposo les será quitado, entonces sí ayunarán. El ayuno pues es presentado por el Señor como una herramienta para auxiliarnos cuando lo necesitamos. Segundo propósito, ¿verdad? Es junto con la oración nos ayudará a aumentar la fe al grado que necesitamos para resolver problemas que son viejos y difíciles y que otros no han podido y para los cuales no hay otro remedio. Mateo 17, 14 al 21, si has estado luchando con algún género de problema que no tiene solución y que usted mira, ¿verdad? Este problema es viejo y no se me ha resuelto y los ha intentado tanto tiempo, ¿verdad? Y sin lograr nada, entonces prueba el ayuno y oración. El Señor Jesucristo en una ocasión a sus discípulos le presentaron un muchacho que tenía un demonio y los discípulos no pudieron sacar y Jesucristo sí pudo. Y aquellos le preguntaron, Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio de este muchacho? Y vino Jesús y dice, hay género que no solamente sale, sino con ayuno y oración. Tercer propósito, amados hermanos, el ayuno acompañado de un cambio en nuestra actitud y en nuestra manera de obrar nos elevará a nuevos niveles espirituales y librará bendiciones retenidas. El profeta Isaías, ¿verdad?, critica la actitud del pueblo de ayunar para debatir y pelear, para ser visto por las otras personas. Esa clase de ayuno a Dios no le agrada, sin embargo, si hacemos un cambio en nuestro corazón y lo disponemos para obedecer a Dios, entonces de las tinieblas resplandecerá nuestra luz y nuestra salvación se verá pronto. Cuarto propósito, el ayuno nos trae aliento y valor de parte de Dios cuando estamos temerosos por cualquier situación. El rey Josafat, ¿verdad?, estaba rodeado por varios ejércitos enemigos y él era incapaz de vencernos, se sentía, ¿verdad?, inútil, se sentía incapaz de ir al frente sobre esos ejércitos enemigos, una multitud enorme, ¿verdad? Y entonces este varón se llenó de miedo y como no sabía qué hacer, decretó un ayuno para el pueblo. Dios le respondió, ¿verdad?, que no temiera y que observara
lo que Él haría. Lo que siguió fue una contundente liberación. Mire, eso hace el ayuno y oración. Nos libera del miedo, nos libera de cualquier situación difícil que se nos presenta. A ti te puede pasar lo mismo. El Señor nos dice, pues, van a haber momentos que sí vamos a ayunar y vamos a necesitar hacer y afligir nuestra alma. Quinto propósito, el ayuno nos trae sabiduría de Dios para tomar decisiones que afectan nuestra vida y les dé, ¿verdad? Y las de nuestra familia. Decisiones que afectan nuestra vida y la de nuestra familia. Esdras, cuando tuvo que conducir un segundo grupo que regresó desde Babilonia a su tierra Israel, emprendía un viaje muy peligroso y llevaba consigo muchas posiciones. Así que propuso un ayuno con oración al grupo y Dios le contestó fortaleciéndolo en su viaje. Mira, amados hermanos, tantos propósitos y beneficios que nos trae el ayuno. Esto nos sale en Esdras 8, 21 y 23. Amados hermanos, miramos entonces en el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y bien es cierto, amados hermanos, el ayuno pues no es un mandamiento de Dios, pero sí viene siendo una práctica que trae muchos beneficios. Y que el pueblo de Dios, ¿verdad?, el reino de Dios pueda tomar esa práctica buena, pero que lo haga como el Señor nos lo dice. Que cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, échate perfume. No sea como aquellos, ¿verdad?, que se van a alborotar y va a decir, para que mi hermano me vean que yo estoy ayunando. Y ya, aunque nuestro estómago ya se nos hagan, ¿verdad?, de querer comer. Entonces, pero el Señor dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien, hermanos, hemos aprendido que el ayuno en el reino no es un mandamiento puesto por Dios, sino una práctica que adoptó el pueblo de Israel de los gentiles, y que Dios lo eligió y con su inmensa sabiduría lo modificó a un ayuno verdadero. Ahora el Nuevo Testamento no se prohíbe hacerlo, ni se ordena hacerlo, sino que deja que esto brote de un ejercicio de corazón personal. El hecho de que el ayuno haya venido a ser hoy en día en ciertos medios, ¿verdad?, de la cristiandad, un simple ejercicio religioso, no debe hacernos olvidar que los primeros cristianos lo practicaban con toda sinceridad, con toda seriedad. Usemos el ayuno como una herramienta para acercarnos a Dios y profundizarnos en su relación con Él. Ayune cada vez que pueda, pero hágalo con propósito. Recuerde que debe estar en tranquilidad y en oración para poder aprovechar ese tiempo. Si va a estar trabajando, si va a estar haciendo otra cosa, le será muy difícil aprovechar el ayuno. Sí, a veces uno dice, yo estoy ayunando, pero estoy lavando ropa, ¿verdad? El ayuno es un tiempo que usted aparta y comienza a leer la Biblia y a orar al Señor. Porque si usted dice, yo estoy ayunando, pero yo estoy cocinando, estoy lavando ropa, estoy haciendo esto, simplemente está ayunando para tu salud, pero no estás ayunando con un propósito espiritual. Si usted va a ofrecer sacrificio al Señor, ¿verdad?, aparte ese tiempo. Hay unos que apartan, bueno, ¿verdad?, 14 horas, 11 horas, 12 horas, y usted aparte ese tiempo de ayuno y comienza a orar, a leer la Biblia al Señor. Ese es el ayuno que el Señor quiere, apartar ese tiempo. Porque si usted hace otra cosa, le será muy difícil aprovechar el ayuno y se limitará a pasar hambre. Y recuerde que si hace alarde de que ayuna, bueno, ya tiene su recompensa. Si usted hace alarde y comienza a decir trompeta, estoy ayunando,
El ayuno es secreto, el ayuno es usted con el Señor. Y termino leyendo siempre este texto: cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando, y así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto te recompensará. Que el Señor les bendiga, hermano.